Este es el podcast. La sacó del estadio. Este es el episodio 589 del podcast La Sacó del Estadio. Les damos la bienvenida. Comenzamos una semana más, comenzando un mes también, octubre. Y aquí estamos con ustedes al lado de Kenneth Garay, Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto para traerles en 20 minutos rollos, rolletes, historias alrededor de los deportes americanos. Hoy, cómo no hablar de un fin de semana muy movido, tanto en MLB, Major League Baseball, porque se definen los comodines y los equipos en postemporada, como de la National Football League, que llegó a su cuarta semana con partidos muy interesantes. Así que esos dos temas los vamos a poner de hashtag, de etiqueta, para hacerlos crecer en tendencias en redes sociales con este podcast. Vamos a hablar de Yankees, Boston, Dodgers, vamos a hablar de Vladimir Guerrero, que pasó al final, que ya no sigue en postemporada, de los Cardenales de San Luis. Pobres Dodgers de Los Ángeles, se la viene para arriba, empinada el equipo de California, el campeón de la Serie Mundial. Tom Brady también ayer fue protagonista en algo que el mismo canal NBC que transmitió el juego llamó The Return, porque regresó al sitio donde lo vio ser un grande en la historia del fútbol americano, a New England. Estamos hablando de Sonny Colbrelli, un ciclista italiano brutal, fantástico, que se ha ganado una carrera maravillosa, hermosa carrera, la París-Roubaix. Y de la PGA estaremos hablando de Sam Burns, entre otras cosas. Así que es un gusto saludar a esta hora. Ya creo que Garay vuelve mañana a Marulanda, así que no se preocupe, para que usted esté tranquilo, para que podamos seguir conversando. Dani Marulanda está conmigo y vamos él está en el retiro, yo estoy en Santiago de Chile, para que hablemos, yo creo, de los comodines, ¿no? Cómo llegaron sin todas esas posibilidades que usted nos planteó la semana pasada, Dani, de un cuádruple empate, cómo iría a ser la Major League Baseball, y al final pues nos quedó un juego para mañana, único juego entre Boston y Nueva York, ahí en el Monstruo Verde, en Fenway Park. Hola Dani, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Pues sí, fue una semana durante toda la semana, valga la redundancia, Andrés, muy dramática, porque es que se habían muchas conjeturas y se podían dar diferentes empates. Y a la postre, pues al último día, al domingo del juego 162 para los equipos de Grandes Ligas, llegó Boston y llegó los Yankees, el equipo de Nueva York, con la ventaja de que si ganaban sus juegos ya no dependían de nadie. Y eso pasó. De manera dramática, los Yankees ganaron tendiendo en el terreno a los Rays de Tampa. Le ganaron en la novena entrada con un batazo de Aaron Judge y logran ingresar Wade la carrera del triunfo 1-0. O sea, fue muy sufrido el triunfo de los Yankees para llegar al juego de comodín. Y lo mismo el equipo de Boston, que estaba perdiendo 5-1, se ilusionaba la gente de Toronto, un poco la gente de los Marineros de Seattle, pero el equipo remontó en la séptima entrada, igualaron a 5 y más adelante otro home run de Devers, la gran figura de Boston, y entonces Boston también se clasifica como el número 2. De lo que nos queda es eso, el martes, o sea, es mañana, a las 8 del este, en los Estados Unidos, el enfrentamiento en el Fenway Park, en la casa de Boston, porque Boston ganó más partidos frente a los Yankees durante la temporada. Boston va a recibir a los Yankees, y ahí el que gane ese partido se va a enfrentar en la serie divisional a los Rays de Tampa. Para que sigamos por el mismo orden cronológico de los partidos de las Grandes Ligas esta semana, el miércoles, también a la misma hora, 8 en los Estados Unidos, el juego entre los Cardenales de San Luis, que van a visitar a los Dodgers de Los Ángeles. No, qué partido, Dios mío. Pobre Dodgers, el que gane ese juego va a enfrentar a los campeones de la División Oeste de la Nacional, que fueron el equipo con más victorias, 107 victorias, récord en la historia más bien de San Francisco, de esa franquicia, desde que llegó a esa ciudad. Y allí entonces se va a enfrentar el ganador de esa serie a ese equipo. Por Colombia le cuento rápido, para alborotar la parroquia. Hay 3 colombianos en la postemporada. A ver, mañana Gio Urshela, que a propósito fue destacado, a los amigos que les guste ver las redes sociales, la MLB.com o el Twitter de la MLB, tienen destacado una jugada en defensiva ayer de Gio Urshela. La catalogan como de las mejores de la defensa, porque él atrapa un foul, un out, pero como va a caer cerca al dugout del de Tampa, al atraparlo, él está bajando por las escalas, obviamente pierde el equilibrio y se estampa contra el dugout de los Tampa Bay Rays y queda lesionado. Llegó al dugout visitante, quedó ahí con la gente de Tampa, que pidió ayuda médica además, porque no sabíamos qué pasaba con Urshela. Sí, y vamos a ver cómo sigue evolucionado hoy para el juego de mañana, porque en el último turno que tuvo al bat, él no se le vio bien de la pierna, se le vio algo de... Salió cojeando, ¿no? Cojera, como se dice por acá, pero bueno, vean la jugada que fue fenomenal, esa atrapada
de foul y de out para Gio Urshela. Déjeme detenerme con 2 daticos de ese partido de mañana. Sí. Antes de que se me vaya de Fenway Park. Mañana lanzan. Con los colombianos, sí. Mañana estarán Garrett Cole contra Eovaldi. Sí. Este será. Además, que fue dramático porque los 2 partidos, tanto para Boston como para Nueva York, se definió en la 9ª entrada. Si no es por ese sencillo de Josh, estaríamos todavía jugando béisbol. Sí, señor. Por otro lado, es que hay una historia. En el año 78, Bucky Dent batió para los Yankees sobre el monstruo verde en un recordado juego desempatando título del este de la Americana año 78. Quería hacerle ese recorderis a usted para que supiera cómo son estos duelos. Ese recorderis salió muy yankee. Le voy a dar un recorderis para los amigos que sean de los Red Sox. Ay, pero ¿usted qué quería que hablara bien de los Medias Rojas? No, pues bueno. Pero démosle también a los otros seguidores. O sea, hágale. La imparcialidad pero que llaman. Déjeme yo. Yo solo le voy a está la dictadura del podcast, hermano. Yo solo le voy a recordar uno de los detalles más grandes que ha tenido la historia del béisbol de Grandes Ligas. El único equipo que ha remontado una serie después de estar perdiendo 3-0 fueron los Medias Rojas de Boston. Sí, y frente a los Yankees de Nueva York en el año 2004. Incluso eso fue tan impactante que hasta tiene serie en ESPN de 30 por 30. Porque fue una locura lo que vivió en el 2004 el equipo más bien de Boston, eliminando a los Yankees de esa manera. Nos quedamos en los colombianos, que además de Gio Urshela, hay otros 2, pero están esperando rival. ¿Quién es? Donovan Solano está esperando rival de San Francisco, si va a ser los Dodgers o si van a ser los Cardenales. El que gane ese juego se va a enfrentar a los Gigantes de San Francisco. Y el otro colombiano que también está esperando, pues ya lo reseñamos, lo de Tampa, es Luis Patiño. Ya. El que gane de Yankees contra Boston va a enfrentar en la serie divisional a los Reyes de Tampa, porque tanto Tampa como San Francisco fueron los equipos que más victorias obtuvieron en cada una de las ligas del béisbol de las Grandes Ligas. Y Patiño está ahí, ¿no? En la rotación de abridores de Tampa. Sí, señor, bueno, sí, señor. Perfecto. Y Donovan también va a estar ahí en el line-up, muy atento con el equipo de San Francisco. Bueno, oiga, ¿no? Y otro detallito, la veteranía de varios hombres que llegan a postemporadas. Tony La Russa, ya hablamos de él, 76 años, liderando a los Medias Blancas de Chicago, se enfrenta a otro veteranazo, Dusty Baker, Astros de Houston, 72 años. Y también los pelados, hombre, uno que habla mucho usted, Wander Franco, cómo juega ese dominicano. Así que hay de todo, para todas las edades. Y reseñemos rápidamente los ganadores de la temporada en cuanto a las estadísticas, que son las más importantes. La de cuadrangulares. Exacto. Igualaron Vladimir Guerrero. Sí, y Pérez, ¿no? Y Salvador Pérez. Tanto el venezolano. 48. Como, sí. Exactamente. Anoche Vladimir pegó el 48, entonces los dos quedan como los ganadores en cuanto a cuadrangulares de la temporada. Y muy bien para América Latina, pues obviamente ellos destacándose en ese departamento de cuadrangulares. Sí. El que más carreras empujó fue también Salvador Pérez. Ya. O sea, que va a tener ahí algunos boticos para muchos de ser un MVP, ¿por qué no?, de la Liga Americana. Y el de mejor promedio de bateo fue Trea Turner. El bateador ahora que está haciendo trabajo con los Dodgers de Los Ángeles fue el número 1. Y en cuanto al picheo, también de los Dodgers, Julio Urías fue el único pitcher que ganó 20 juegos esta temporada. Sí. Muy bien por el Culichi, por el mexicano. Su amigo Tani hoy no lo quieren mucho en Seattle. Pateando el jonrón 46 hizo posible que los marineros se quedaran esperando otra vez 20 años sin playoff en Seattle. Qué vaina. Sí, es la racha más larga en la historia de MLB actual. 20 años, como usted lo dice, desde el 2001. Pero van a llegar. Pero si Seattle hubiera ganado ayer, de todas maneras no entraba porque ganaba Boston y porque ganaba los Yankees. Claro. Ellos necesitaban que uno de los dos cayera, pero como eso no se dio, pues allí obviamente tienen que esperar otra temporada más. Bueno, así que está de muerte eso de mañana, esos comodines, no, mejor dicho. Aquí vamos a tener para contar historias en este podcast sobre la Major League Baseball. Ya le pasemos la página y vámonos a NFL cuarta semana. Y yo creo que hablar del return, ¿no? Empecemos de atrás, ¿no? Como el cangrejo, de atrás para adelante. Porque fue el partido famoso en New England, al que le dieron tanta bola, porque era el regreso de Tom Brady a su antigua casa, New England. Que suele ocurrir en nuestra cultura, eso, mejor dicho, eso le hacen de todo a una persona que los deja, que los abandona. Claro, como ellos no le pagan la cuenta, pero les toca irse a jugar y a buscar otros horizontes, pero en Estados Unidos la cosa es diferente, es mucho más civilizada. ¿Y cómo lo recibieron a Brady, no? En su antigua casa. Pues por obvias razones era el único equipo al que nunca había enfrentado Tom Brady, porque toda su carrera deportiva la hizo en ese equipo de los Patriots, entonces le faltaba
enfrentarse a ellos porque nunca había salido de esa casa. Entonces por eso era tanto impacto mediático ver cómo le iba a ir enfrentando a su anterior equipo y sobre todo a Belichick, su entrenador. Fue recibido de una manera alegre, con amor, con cariño, antes del partido, por el homenaje, por todo lo que significaba. Sí, pero apenas empieza el partido se olvidan que están enfrentando a Tampa y empezaron los abucheos y lo normal que pasa en un partido cuando estás apoyando a tu rival y en contra del que te está enfrentando. Y ya con respecto al partido, también había otro momento histórico que iba a estar, pero a mí me pareció que fue todo muy frío. Brady ayer se convirtió en el quarterback con más yardas lanzadas por aire en la historia de la NFL, superando a Drew Brees, los únicos que han logrado más de 80,000 yardas. Yo recuerdo en la época de Dan Marino, cuando Dan Marino lograba todos esos récords de completos, de intentos, de touchdown, el partido se paraba. En el partido había una pausa por lo menos de 2-3 minutos y todo el mundo iba, lo saludaba, lo abrazaba. A mí ayer me llamó mucho la atención que tan pronto logró ese récord, él tiró la bola a la banda, como para que le guarden el balón de recuerdo, pero no hubo mayor... No sé, o será que ya están entendiendo que la NFL es tan diferente ahora que ya todos esos récords no eran como tan complejos como en la época anterior. O Brady es muy competitivo y no le interesa que le celebren esos momentos. Venga, pero usted me contaba que New England, que influyó mucho el estado del campo, la lluvia también influyó mucho en el resultado final, porque New England de hecho tuvo la oportunidad de ganar, si no es porque impacta el ovoide ahí en el poste izquierdo, ¿no? Con menos de un minuto en el reloj. No, por fortuna el partido fue muy dramático, fue muy interesante porque la condición climática de tanta lluvia durante todo el juego lo puso más apretado. Pero, o sea, el máximo analista de la NFL en Estados Unidos, o sea, no le daban ni la más mínima oportunidad de ser un partido parejo entre los Patriots y los Tampa Bay, los Bucaneros, porque por nómina el talento que tiene Tampa es infinitamente superior al actual de los Patriots. Lo que pasa es que ayer los Patriots jugaron muy bien en defensa y la condición climática cambia normalmente la estrategia en un partido. Tanta lluvia dificulta más lanzar bien los pases para el caso de Tom Brady y por eso pues hasta el final se vivió un partido dramático, pero en otra condición yo creo que Tampa hubiese jugado ¿barrido? De una manera, barrido no, pero sí de una manera más tranquila hubiese ganado el compromiso frente a los Patriots. Pero oiga, oí mucho a los comentaristas elogiando a Mac Jones, obviamente, el futuro de los Patriots, ¿no? Pero usted me dice que no gana, o sea, sí, muy bien, juega muy bien, pero no gana. Llevan una victoria, o sea, los Patriots son un equipo que tiene una victoria en 4 juegos, o sea, hay una generación de quarterbacks que parecen todos muy interesantes, pero cuando vamos a la fría estadística, ninguno ha ganado más de un partido ya en 4 jornadas. Ayer apenas ganó Justin Fields el primero, Zach Wilson apenas ganó su primer juego. Lo que pasa es que se emocionan porque a futuro ven que tienen algún talento para hacer franquicia de esas organizaciones, pero es que la NFL es tan compleja y que tienes que tener tantos aditamentos y tener un grupo tan bien armonizado para poder tener triunfos, que eso es lo difícil. Vamos a ver en el proceso de cómo van a evolucionar estos muchachos. Yo creo que apenas están pagando el derecho de piso, o sea, muestran cosas interesantes, pero yo creo que no sean ni tan superestrellas y tampoco los vamos a criticar de que porque están perdiendo sean muy malos, van en un proceso. Bueno, y también, hombre, destacar lo de Nueva York, que está sorprendiendo con sus equipos, y en Arizona los Cardinals, ¿no? Grandes contendientes. Que yo digo que el fin del mundo está cerca, Andrés. ¿Por qué, en un mismo día ganaron los Gigantes y los Jets de Nueva York en la NFL y los dos en tiempo extra. O sea, llegaban sin ninguna victoria a esta fecha. Los Gigantes llegaban desfavorecidos por muchos puntos porque visitaban a los Saints en New Orleans. Pero una magnífica actuación de Daniel Jones, el quarterback que tuvo su mejor partido en su corta carrera en los Giants, ganó ese partido en tiempo extra. Y lo mismo los Jets. O sea, ayer además de que ganaron los Yankees, o sea, ayer fue una jornada histórica para el deporte en Estados Unidos, mejor en Nueva York, en cuanto a la MLB y lo de la NFL. Y los Jets que derrotaron sorpresivamente a Titans. Es que si ustedes miran las casas de apuestas y todos esos analistas que hacen sus picks, pues seleccionan quién va a ganar. O sea, nadie daba ganador ni a los Jets ni a los Giants en este fin de semana. Y los dos sorprendieron al mundo ganando en esa misma jornada y los dos en tiempo extra. O sea, para ponerle más dramatismo a sus primeras victorias en la temporada de esta campaña de NFL. Bueno, ahí tiene pues. Bueno, y ayer jugaban también los Nets de Brooklyn. Le digo que tengo en Los Ángeles, ayer me contaba mi hermana que es esa locura que como ella me ve a mí que yo como, ¿por qué hago para ver tanto deporte? Pues que ella dice que sí es sorpresivo los Estados Unidos. En Los Ángeles ayer estaban los Lakers,
el clásico del tráfico de la MLS, el partidazo de la NFL que fue el de los Rams y el de los Cardinals, para que reseñemos algo de él, y en todos hay público y para todos hay de todo. ¿Cómo hacen para mover ese mundo? Los Ángeles y Nueva York realmente son los dos mercados que tienen más trascendencia en el deporte en Estados Unidos. Y a propósito de ese juego de los Rams... No, ya encontré el resultado. Brooklyn 123-97 los Lakers. Claro, jugaron el segundo equipo, la segunda unidad, correcto. Pero bueno, ahí está Brooklyn ya. Hablemos en 15 días, hablemos de la NBA que arranca la temporada. Pero déjeme hablar un ratico, que eso le metieron televisión y todo, hermano. Aprovechemos el esfuerzo. No, porque por lo que yo digo, que por lo que es el mercado de Los Ángeles y de Nueva York, muestran todo, lo dimensionan de una manera tal. Me contaba que hubo juegos pirotécnicos en ese partido de la MLS, en el clásico del tráfico, el de Los Ángeles y el Chicharito y Vela y todos los amigos mexicanos felices ahí en un partido de apenas de temporada. Pero yo remato la NFL con el partido Arizona más importante que estaban. Exacto. Qué equipazo es Arizona. O sea, Kyler Murray, para lo que algunos nos entiendan, lo de tener paciencia en la NFL. Kyler Murray, para muchos el año pasado, era llamado a ser el jugador, el MVP. Hoy es el único invicto en la conferencia nacional. Después de haber aplastado ayer de manera sorpresiva a los Rams, que eran otro equipo que estaban invicto. Y hoy estaremos pendientes esta noche de los Raiders. Si los Raiders pierden esta noche, pues Arizona sería el único invicto en 4 jornadas de la NFL. Hablamos de ciclismo porque ayer qué carrerota, hermosa carrera. ¿Sabe que yo me sentía como viendo un concierto de los Rolling Stones? Qué locura esa París-Roubaix. Caídas, lluvia, barro, más de 260 kilómetros. Además, los ciclistas se caían, no se podían sostener, llegaron embarrados. Termina en un velódromo, terminan embalando 3 ciclistas en un velódromo, los 3 ya hacían podio. Y al final la victoria fue para un italiano. Andrés, es que simplemente por eso es un monumento del ciclismo. No, bárbaro, en el ciclismo hay 5 carreras que son muy importantes. Es por eso, por esa trascendencia. Pero la característica que tiene la París-Roubaix es que siempre el trazado tiene unas partes adoquinadas. Claro. O lo que llaman algunos en pavé. Mucho barro. Exacto, entonces como ese pavé está es como unir más o menos zonas rurales entre montañas o zonas llanas, pedazos de tierra que están con unos ladrillitos, para que nuestros oyentes de pronto no lo hayan visto, lo ven, es como un adoquín, entonces el agarre de la llanta es muy complejo para pedalear sobre eso y después entran a carretera normal donde sí hay pavimento, pero son muchos tramos de esa manera, entonces usted ve que los ciclistas llegan al podio totalmente, parecen como monstruos en buen sentido, o sea, como si el barro de la guerra. A duras penas se les ve la marquita del párpado y los ojos por los lentes, y las gafas, porque el resto están totalmente llenos de barro, la parte de su rostro, el pecho, las piernas y la parte posterior, la parte de atrás, parece más limpia porque no les golpea obviamente todo ese barro. Pero eso no solo dificulta a los ciclistas. Usted vio que se cayó en la transmisión de televisión 2 motociclistas. La transmisión de televisión, la de televisión se cayó. Sí, se fue uno de los carros acompañante en una curva de la parte de, terminaron en una zanja. Una cuneta. Es brutal la carrera, todo eso. Y yo creo que eso es lo que genera más impacto y pues por eso siempre la París-Roubaix va a ser un monumento. Y simplemente reseñar que Sonny Colbrelli, el italiano, oiga, ese grito de desahogo al final es que los italianos sienten el deporte de otra manera. Por eso muchos se enamoran del deporte italiano. Pero Van der Poel también terminó en el piso, tirado, como muerto, como... le puso una chaqueta. No, qué carrerón, Dios mío. Es una carrera que siempre sugerimos que nunca se la pierdan. Normalmente es en la primavera, en abril. Lo que pasa es que este año por la pandemia se tuvo que llegar a correr hasta esta fecha de octubre y lamentablemente ya no nos queda sino una carrera de World Tour. Yo por eso le doy tanta cantaleta y tanta lata, que las carreras del World Tour son las mejores. Solo el sábado nos queda el Giro de la Lombardía y ya con eso termina el ciclismo World Tour este año. Hay que hablar de Gianni Moscon, que hizo una gran carrera, el de Lineos, estuvo liderando mucho tiempo la prueba, pero al final obviamente lo alcanza el grupo donde estaba Mathieu Van der Poel, al lado de Colbrelli, que fue el gran ganador, y otra vez frustrados con Wout van Aert, ¿no? Nos quedó debiendo en la Copa del Mundo, Campeonato del Mundo y en esta carrera, ¿no? El belga, el ciclista belga. Pero qué carrera, hermosa carrera, ¿no? Eso sí es el deporte en toda su dimensión. Esplendor. Señor. Me encantó. ¿Usted tenía algo de golf para hablarnos del Farm Championship? Sí, rápidamente, para ese torneo que lo ganó alguna vez el amigo Juan Sebastián Muñoz, el colombiano.
Pues este fin de semana lo ganó Sam Burns, el norteamericano, gana su segundo título en la historia de la PGA, y simplemente destaquemos que el mejor latino fue su amigo el chileno Mito Pereira, puesto 31. O sea, no fue una buena actuación, incluso para los colombianos ni siquiera pasaron el corte. O sea, le fue mal a Camilo Villegas, le fue mal a Muñoz este fin de semana, pero reseñemos que Sam Burns, el gringo, el norteamericano, pues ganó otro torneo de la PGA. Perfecto. Ahí sonó el teléfono, las campanas, ya nos están sacando. No, ¿cuál el teléfono, doña Morena? Que estamos muy carretudos, está sonando por allá algo. No, rápidamente. Que cuelguen ya, que no echen más carreta. Se lo dejo como titular, que perdió el Paris Saint-Germain, perdió con el Rennes, con todas sus estrellas, con Neymar, con Messi, con Mbappé, que ya anunció que quiere ir. Están locos con ese dato del amigo Mr. Chip, que hace 18 años en un mismo día, en un mismo fin de semana no perdía el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Sí. O sea, eso queda a pie, Andrés, Ajá. a la teoría que muchos tenemos. Sí. O sea, tener que esperar 18 años para que eso pase. Claro. Por eso es que la NFL es tan emocionante. La NFL, por el tope salarial, eso pasa cada 8 días. Claro. En el fútbol es muy difícil. Pero después de perdieron todos. Andrés, del City con perdieron, el Liverpool. oiga, Ajá. perdieron todos. Si uno mira la tabla de posiciones y todos están de líderes. El Paris Saint-Germain, a pesar de que lo están criticando, que ese equipo no funciona, les lleva como 6 puntos al segundo. Entonces, Listo, Dani, muchas gracias, hermano, muy amable. Gracias por estar en este podcast y a usted también por darle play, por estar ahí en su celular, en su tableta, en su computador. Gracias por permitirnos contarles en 20 minutos un poquitito más historias sobre deportes americanos. Estamos en cualquier plataforma de podcast, la que más le guste. Ahí está esto que se llama La Sacó del Estadio en YouTube. Búsquenos como La Sacó del Estadio Podcast. Que la pasen bien.